Había unas historias muy interesantes acerca de él, desde una muy romántica, así de que se supone que el Popocatépetl era un guerrero y la, el otro volcán que está cerca del Popo, que es el Iztaccíhuatl, así Iztaccíhuatl, no Istla. Muchos dicen Iztaccíhuatl, no, es el Iztaccíhuatl, que significa mujer blanca, pues era podemos decir que la novia o la prometida de Popocatépetl, que era el guerrero, y honestamente no he hallado buenas fuentes de esta historia, cada quien la cuenta como quiere, y por lo mismo es un poco difícil hallar una buena versión o poder completar una buena versión que valga la pena de esa historia, pero a final de cuentas resulta que es una historia eh, que podríamos de alguna manera equiparar un poquito a Romeo y Julieta, pero en personajes mexicanos de la antigüedad, y termina muerta la mujer blanca, Iztaccíhuatl, y Popocatépetl, el guerrero, ahí velando su sueño. Por eso dicen que está el Popocatépetl más o menos como que queriendo hacer erupción, porque supuestamente su corazón, no me gusta decir cosas muy cursis, pero se supone que está ardiendo de amor, ya sabes, ¿no? Ese tipo de frases este, que a muchos no nos gusta decir, pero que pues así es la historia. Entonces, por eso está echando humo, que eso es lo que significa su nombre, Popoca, humeante, y Tepetl, cerro o monte, o sea, cerro humeante. Eh, y la mujer dormida o la mujer blanca, pues está así, está precisamente dormida, y algunos dicen que el día que se despierte ella, entonces juntos van a hacer erupción y se supone que todos sus, sus compañeros volcanes del mundo van a hacer erupción en cadena y va a venir el fin. Supuestamente hay algunas historias así, pero como decía, todos lo cuentan a su manera, como quieren, y es difícil encontrar una buena versión que uno pueda decir, esta es la verdadera, la oficial. Ok, entonces, eh, el Popo es muy importante y lamentablemente no es muy visible ya por cuestiones de la contaminación, como que no puedes verlo, salvo en ciertas ocasiones como esta grabación que estoy presentando, pues se ve muy, no muy claro, pero se alcanzan a ver los volcanes y no deja de ser interesante porque estos volcanes tienen varias cosas. No es una, no son dos cosas interesantes, son varias. Por ejemplo, también está la historia antigua prehispánica de que ahí era una de las entradas al inframundo. El Popocatépetl tenía supuestamente tal vez más de una entrada hacia el inframundo. Y cuando decimos el inframundo no nos referimos precisamente a el mundo de los muertos, aunque muchos estudiosos serios dicen que sí, que se refiere pues, simplemente al mundo de los muertos. Sin embargo, eh, hay buena información para creer que se referían a eh, que era la entrada a un lugar eh, como una ciudad muy avanzada, y esto ya comienza a sonar como a ciertos ciertas personas que les gusta hablar de cosas increíbles, cosas fantasiosas. Sin embargo, literalmente podríamos entender eso si leemos los libros antiguos. Eso es lo que se da a entender. Era el lugar donde estaban los inmortales, los dioses o los semidioses, y era pues obviamente una ciudad donde era mucho más adelantada en muchos sentidos. Ya no hablemos de la manera o del aspecto tecnológico, porque es ahí donde comienza a convertirse esto como en una cosa chistosita que puede causar un poco de risa o de mofa por parte de algunas personas que se creen serias o que lo son. Pero esto no quita que ahí está escrito incluso en los libros antiguos de los aztecas,
eh, queda asentado que pues, estos creían que había un mundo intraterreno, un lugar donde estaban, como ya lo dije, pues seres que eran superiores. Entonces, mm, no es una tontería precisamente hablar de que ahí en el Popocatépetl, y no solo en el Popocatépetl, en varios lugares, uno de esos es ahí en Chapultepec, está la entrada a Sincalco, o sea, al mundo de abajo. Y se supone que ahí, como ya lo dije en un video anterior, es donde quiso entrar Moctezuma cuando supo que venían los españoles. Él no pensaba que eran precisamente eh, gente que venía de otros lados, aventureros que venían a ver que conquistaban o qué beneficios sacaban de este nuevo mundo, pero lo que Moctezuma pensaba, de acuerdo a las creencias que ellos tenían, pues era que regresaba Quetzalcóatl y que los españoles eran su comitiva. Más que creer, yo pienso más que creer que Cortés era Quetzalcóatl, parece que Moctezuma pensó que eran pues sí los embajadores de este, o sea, de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, porque todo apuntaba a eso. De hecho, si nos pusiéramos a narrar la historia de Quetzalcóatl, se entiende perfectamente por qué Moctezuma creyó que los españoles eran la comitiva, la embajada de este dios o semidios. Entonces no es que fuera tonto Moctezuma, pero es como si actualmente que se espera la segunda venida de Cristo y de repente comienzan a pasar cosas parecidas a lo que se supone que sucederá antes de la llegada de Cristo, la segunda venida. Entonces, pues mucha gente comenzaría a dudar efectivamente de qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que le pasó a Moctezuma. Entonces él quiso huir de esa situación, él sabía que no la iba a pasar nada bien, él ya sabía que seguramente no iba a salir vivo de esta situación y que le esperaba algo muy angustioso, muy angustiante, una muerte, un final muy feo. Entonces él quiso huir de esto y dicen que quiso entrar a Sincalco, al mundo de abajo, donde están los inmortales. Él quiso eh, huir de esta situación. Entonces, los que dicen que lo que quería Moctezuma era suicidarse, pues creo que esa idea falla desde el principio, ¿no? Porque Moctezuma estaba huyendo de la muerte precisamente. Entonces, ¿cómo te vas a suicidar huyendo? O sea, estás huyendo de la muerte y te vas a suicidar. Creo que queda claro, al menos a mí me queda claro que Moctezuma lo que buscaba no era suicidarse, sino huir de la suerte que le esperaba y él ya sabía, ya lo presentía y ya tenía incluso, bueno, mucha información. Entonces, um, este mundo de abajo tiene varias entradas, una de ellas es el Popocatépetl, porque estábamos hablando precisamente del Popocatépetl, que se supone que es una entrada a este inframundo, a este mundo de abajo. Y por cierto, hay algo muy interesante que dicen los que les gusta creer en ese asunto de los ovnis, que ahí lo mismo que los aztecas, dicen que ahí es una entrada hacia bases de naves extraterrestres. Y de nuevo, suena a una, honestamente sí, a mí también me suena a una payasada. Sin embargo, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de reírnos, porque recordemos que hace no mucho tiempo, unos años, las cámaras de una de las televisoras más importantes del país captó y está ahí, cualquiera lo puede buscar en internet, el video, cómo se supone que está entrando una especie de, pues un objeto con forma de cigarro está entrando al cráter. Y bueno, si estuviera saliendo, uno puede creer que es material incandescente, que puede ser lo que normalmente echaría un, un volcán. Sin embargo, el hecho de que esté entrando este objeto es lo raro.
pero digamos que hay también unas cuantas grabaciones de otras situaciones que han sucedido ahí, donde se dice que son meteoritos o son sí, objetos celestes que caen a la Tierra y que por alguna razón entran al cráter, o sea, como si hubiera algo que atrae a los cuerpos que entran del espacio exterior y se ven atraídos hacia el cráter. Yo no sé si esto sea común, que en los distintos volcanes del mundo eh, haya algo que atrae, algún tipo de metal o algo, no sé, algo que sea magnético, que atraiga a los meteoritos, que algunos de ellos pueden ser metálicos o contener mucho metal, algunos metales um, que sean susceptibles de esta atracción. Yo no lo sé, no sé si sea muy común o si es algo propio del Popocatépetl, pero bueno, eh, es que ahí no acaba el asunto, eso de que si caen o no, entran o salen objetos de ahí del Popocatépetl, y eso, como te decía, lo hemos visto en las noticias normales, no lo estamos viendo en esos canales de los muchachitos estos que se creen investigadores de ovnis y UFOs, no, sino que en las noticias normales lo podemos ver en los periódicos, cómo entran y salen objetos del Popocatépetl, o han entrado y salido esos objetos. Ok, eh, bueno, pero como decía, esto ahí no acaba el asunto, sino que si nosotros revisamos lo que eran las creencias de los aztecas, se dice, y lo podemos ver en libros antiguos, donde se hace un registro de lo que creían los aztecas, dicen que de ahí, del Popocatépetl, y mucha atención, del cráter salían, dice, algunos dicen que era una lanza o una flecha, en este momento no tengo a la mano ese dato, pero dicen que una lanza o una flecha blanca, dice, una flecha que salía del cráter y que sobrevolaba la ciudad y después volvía a entrar. ¿Qué es eso? Además hay otras historias de estas mismas lanzas o flechas que se supone que entraban o salían o sobrevolaban o caían hacia la tierra. Hay varias historias de la zona mesoamericana donde se menciona este tipo de cosas. Entonces ahí podemos ir armando un rompecabezas que la verdad es que no nos deja más que confusión, porque no podemos decir que eran naves extraterrestres, aunque a muchos les encante o les guste la idea de decir eso. La verdad es que sería muy aventurado decir que son naves, ¿no? Una cosa es que veas un objeto en el cielo extraño volando, y otra cosa es que digas que es una nave, muy diferente una cosa de otra. Aunque parezca o nosotros creamos que es una nave, tendríamos que hacer un acercamiento muy, muy grande a ese objeto y ver si se comporta o de qué está hecho, si tiene alguna forma en especial que nos haga pensar que es un objeto tecnológico. Lo que sí sabemos es que hay algo raro, algo extraño en el Popocatépetl. ¿Qué cosa es? Quién sabe, a lo mejor es cuestión de lo que cada quien quiera pensar o creer, pero interesante. Y ahí tenemos esta imagen muy sencilla porque, como decía, el, el popo normalmente pues ya no es visible todo el tiempo, al menos desde la Ciudad de México o el estado, o bueno, hay varios estados que tienen una vista del popo muy buena, pero al menos desde la Ciudad de México a veces es difícil porque la contaminación ya no lo permite. Entonces aquí en esta ocasión yo desde el lugar donde estaba logré ver que desde ciertos puntos podía verse, y eso es cosa rara, lo cual no debería serlo, pero actualmente es un poco raro y hasta se festeja cuando el, el ambiente está lo suficientemente despejado como para dejar ver al Popo y a su novia, la Estaxihuatl, la mujer blanca.
Por cierto, bueno, ahondando sobre eso de la Iztaccíhuatl, que dice mucha gente la Istla o el Istla, la Iztaccíhuatl, el Iztaccíhuatl. Es Iztac. Iztac significa blanco e Istla pues no significa nada parecido a blanco, más bien Istlac es saliva en lengua náhuatl. Y si uno dice la Iztaccíhuatl o la Iztaccíhuatl, probablemente estaríamos diciendo algo así como mujer, eh, ¿cómo sería? Babosa, salivuda. Entonces no estamos diciendo algo agradable. Sin embargo, ahí se supone que es la mujer blanca porque está cubierta de nieve, eh, igual que el popo. Y ella está dormida esperando a que o más bien, quién sabe, simplemente está dormida. Recordemos que la historia, esta que medio contaba hace un rato, pues así lo indica, ¿no? Que ella está muerta, pero podemos decir que se considera que el popo todavía cree que ella va a despertar y la está velando, así él está despierto. Por eso es que él nunca está totalmente inactivo, sino que está despierto, velando el sueño de ella y esperando a que un día vuelva a reaccionar, vuelva eh, mm, a tener pues su misma, o que haga erupción, ¿no? Igual que él, y juntos pues van a iniciar el fin. Hablar del fin la verdad no me gusta, pero así es la historia, o al menos lo que algunos dicen, algunos cuentan. Ok, pues muchas gracias por ver y vamos a ver qué opinan, vamos a ver si tú tienes alguna cosa que aportar, esperamos comentarios. Muchas gracias, yo soy Artemio Guevara y te mando un saludo desde Ciudad de México.